La finalidad de la siguiente presentación es brindar parámetros generales de valoración de la columna de la región cervical mediante imágenes radiográficas simples y en una segunda parte veremos su aplicación a casos con ejemplos concretos. Las vistas básicas para valorar la columna de la región cervical son las siguientes: la vista lateral, también llamada de perfil, la vista de frente o proyección anteroposterior y una vista de frente especial llamada transoral o con boca abierta, para valorar en este caso las primeras vértebras cervicales. En cuanto a la vista lateral o de perfil, podemos evaluar las estructuras en un eje longitudinal o vertical, así también como en un eje antero-posterior. En la vista de frente también vamos a poder valorar las estructuras en un eje longitudinal o vertical, pero el otro eje es el transverso o laterolateral. Por lo tanto, entre ambas se complementan para evaluar esta región, ya que nos brindan la tridimensionalidad por los tres ejes que acabamos de mencionar. Sin embargo, estas imágenes a veces no son tan sencillas de adquirir. Por ejemplo, cuando estamos con un sujeto politraumatizado, esto se puede deber a el dolor que presenta este paciente, o puede estar confundido o inconsciente, o tal vez no pueda cooperar de la manera adecuada para realizar una buena imagen diagnóstica. Comencemos con la vista lateral o de perfil. En esta vista lateral en general es la imagen que más información, según algunos, nos puede brindar de esta región, ya que se aprecia la columna vertebral en toda su extensión. Y su análisis o evaluación requiere un enfoque que podemos llamar sistemático y consiste en, primero, todas las vértebras son visibles desde la primera vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical. Es decir, tenemos que identificar el cráneo y las primeras vértebras torácicas. Se considera una imagen adecuada cuando se ve parte del cráneo y las primeras vértebras torácicas. Si no es así, desde un punto de vista estandarizado se debería repetir, pero bueno, habría que ver en cada caso qué necesitamos evaluar. ¿Cómo identificamos que esto sea correcto? ¿Y cómo contabilizamos la cantidad de vértebras cervicales? Lo hacemos desde cefálico a podálico, en este sentido, ya que podemos reconocer el cráneo y luego la primera vértebra cervical, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Acá ya encontramos a la primera vértebra torácica y a la segunda, y parte una porción de la segunda. ¿Por qué lo hacemos en este sentido? Porque siempre hay que tener un parámetro certero, y ese parámetro certero va a ser el cráneo. Por eso vamos a contabilizar o a enumerar desde arriba hacia abajo. Otro elemento que tenemos que ver para la valoración de esta región en esta vista es la integridad o indemnidad ósea. Visualmente se debe trazar el contorno
de cada hueso en su cortical, no solo el cuerpo, sino los macizos apofisiarios, ¿sí? Acá la apófisis espinosa. Se debe trazar el contorno de ese hueso cortical visualmente, decíamos, tanto de los cuerpos como de los arcos posteriores, de cada una de las vértebras. De este modo se puede verificar si hay o no fractura, es decir, cuando hay una interrupción en esa cortical, podemos decir que hay una lesión ósea. También tenemos que valorar la alineación de la columna. Para esa alineación tenemos que verificar en 3 líneas que sean continuas y que conserven su dirección. Estas 3 líneas van a ser una línea anterior, que estaría transcurriendo esa línea anterior por el ligamento longitudinal anterior, que ahí la podemos observar de celeste, con un color celeste. Es decir, va por el borde anterior de todos los cuerpos. La otra es una línea posterior que va por el borde posterior de los cuerpos y se ubicaría donde podemos encontrar el ligamento longitudinal posterior, que ahí está representado en verde, que los ligamentos no lo vemos con este tipo de imagen. Una tercera línea que vamos a llamar espino laminar, que se traza en la unión de la apófisis espinosas con las láminas, de ahí su denominación. En este caso se extiende desde el borde interno del cráneo, pasando por la intersección de la unión de la apófisis espinosa con las láminas. Tengamos en cuenta, estas líneas son fundamentales por más que parezca un detalle anecdótico por ahora. Además, tenemos que valorar ese diámetro anteroposterior que acaba de surgir, representado con una línea roja, que nos va a representar el canal medular o el foramen vertebral. Tengamos en cuenta que en esta vista la médula espinal y sus cubiertas no son visibles por este método de imagen, pero podemos ubicar dónde transcurren identificando el espacio comprendido entre la línea verde, esa línea posterior, y la línea espino-laminar, esa línea naranja, que estaría representado a través de esta línea roja en todo ese trayecto, y por ahí vamos a saber o vamos a conocer que va a transcurrir la médula con sus cubiertas, que no van a ser visibles. Pero cualquier alteración en este espacio nos puede dar un signo indirecto de una lesión medular o de sus cubiertas. También podemos valorar algunas otras cuestiones en una vista lateral o de perfil. Los discos intervertebrales no se pueden identificar directamente en las radiografías simples, pero los podemos ubicar en los espacios que hallamos entre los cuerpos vertebrales. Debemos considerar que estos espacios en su diámetro vertical deberían ser aproximadamente iguales para ser considerados normales, ¿sí? Ahí tenemos señalizado estos discos y los espacios. Vemos que aproximadamente no hay ninguno que sobresalga o que esté muy disminuido o muy ampliado. También debemos considerar los tejidos o partes blandas
prevertebrales que pueden afectarse por alguna fractura o por alguna luxación, causando su ensanchamiento. Por ejemplo, debido a que causan un hematoma prevertebral. Los tejidos blandos prevertebrales, es decir, si identificamos la columna de la región cervical, por delante vemos algo gris. A ese tipo de tejido nos estamos refiriendo. Estos tejidos se reducen a nivel de C4 aproximadamente y luego se ensanchan por debajo. Por encima de C4 se consideran como normales cuando tienen el diámetro de un tercio del cuerpo vertebral, mientras que por debajo de C4, ¿sí?, puede tener el diámetro anteroposterior prácticamente igual que un cuerpo. Hay que hacer una aclaración, no todas las fracturas están acompañadas de un hematoma prevertebral y la falta de engrosamiento de los tejidos blandos no es un signo indiscutido de indemnidad ósea, es decir, que podemos encontrar una fractura de todos modos. Ahí está señalizado estos tejidos blandos prevertebrales, así también como la vía aérea superior, que es una estructura que ya estudiaremos en detalle. Y por último se señaliza, para que no quede duda, el hueso hioides, que hasta ahora no lo mencionamos. En esta vista lateral o perfil encontramos con detalles las primeras vértebras cervicales. Tenemos que recalcar que el hueso cortical no siempre está bien definido, pero se debe realizar el esfuerzo visual de identificar todos los bordes y contornos, en este caso la posodontoides del axis, para ver si hay o no trazos de fractura. Hablando del axis, el cuerpo presenta en una vista lateral un anillo de hueso compacto que ahí podemos identificar. Este puede aparecer como incompleto o bien como un doble anillo. Esto tiene que ver con la rotación o inclinación, ya que no se superpone estrictamente de un lado con el otro cuando hay dos anillos. Una fractura se puede ver como una discontinuidad de este anillo. Acá estaríamos viendo en este esquema, imagen, que ese anillo está formado por parte de la carilla articular superior, esa apófisis articular superior, y parte de esa apófisis transversa, lo que resultaría de este anillo que estamos denominando. Aquí lo vamos a poder identificar y también dijimos que tendremos que seguir el borde de la segunda vértebra cervical, por ejemplo, como si también el arco anterior del atlas y de cada una de las vértebras, como habíamos dicho. Ahora tenemos una vista de frente en proyección anteroposterior. Vamos a encontrar con estas denominaciones. En esta nos da una menor información que la vista lateral, ya que se superpone con la cabeza en las primeras vértebras cervicales. Sin embargo, se complementa con la vista lateral y puede proporcionar información importante para corroborar o descartar hallazgos. En una vista de frente normal debemos considerar que se debe cubrir
la mayor parte de la columna cervical y parte de la columna torácica superior, a pesar de que se superponga con la cabeza en las primeras, como ya dijimos. Los bordes laterales de la columna deben estar alineados para ser considerados normales, al igual que en el perfil. Estas líneas deben ser continuas y conservar su dirección, es decir, no tienen que tener interrupciones o bien desplazamientos abruptos. Las fracturas en general en esta pista son menos visibles o más difíciles de hallar, ya que hay mayor superposición de estructuras óseas que en la vista lateral. Por ejemplo, tenemos en este frente el cuerpo vertebral superpuesto al arco posterior, y también acá vemos claramente la apófisis espinosa, además de toda una región radiolúcida o más oscura que representa la tráquea, como ejemplo de superposiciones que tenemos, y por eso fundamentamos en parte esta dificultad que mencionamos. Por otro lado, ya que hablamos y mencionamos las apófisis espinosas, estas, como se pueden observar ahí, en cada una de las vértebras de la región cervical, deberían estar en una línea recta para ser considerados normal, y hablando de la alineación, y la distancia entre ellas debería ser aproximadamente uniforme. Deberían ser aproximadamente X distantes, ¿sí? Miremos que están alineadas, ¿no?, las apófisis espinosas, y con esto tenemos un criterio de normalidad. Ahora pasamos a esta vista transoral o con boca abierta, que es un frente que nos va a permitir evaluar las primeras vértebras cervicales. Aquí vamos a poder identificar la primera vértebra cervical con las masas laterales, el arco anterior del atlas, ¿sí?, superpuesto a esto que está en color verde, que es la apófisis odontoides del axis. Acá vemos el cuerpo del axis, y aquí en naranja superpuesto al cuerpo la apófisis espinosa del axis. Así también en este color celeste vemos la articulación siga-apofisiaria de un lado y del otro. El objetivo principal es ver la alineación de las masas laterales del atlas con las carillas articulares superiores del axis. Es decir, tenemos que ver que esto esté alineado. Si podemos trazar una fractura, ¿sí?, está en la misma altura. Está bien esta articulación que habíamos aquí. A veces una fractura de la apófisis odontoides no es visible con esta vista y se puede complementar con una tomografía computada, pero recalquemos de ver esta alineación de uno y de otro lado. A modo de síntesis de esta primera parte, podemos decir que la evaluación adecuada de la columna de la región cervical debe considerar, ante todo y siempre, la clínica, ya que las radiografías se pueden considerar normales, no excluyen lesiones. Por ello, las consideraciones clínicas son fundamentales al evaluar las imágenes. Observar y analizar todas las radiografías en las distintas vistas disponibles, perfil, frente, transoral, se complementan entre sí y nos dan la tridimensionalidad que mencionamos al principio
ante una lesión o un hallazgo. También tenemos que recordar que hay que observar y analizar si la región de interés se observa de manera adecuada en la imagen, si la columna se encuentra en lo que llamamos la alineación, con esas líneas en perfil anterior, posterior, espinolaminar, en el frente la alineación de las apófisis espinosas, de esas líneas laterales. Tenemos que ver si ese hueso cortical se encuentra interrumpido o no, siguiendo el contorno tanto del cuerpo como del arco posterior. Si la altura de los cuerpos vertebrales se respeta, si los espacios entre los discos intervertebrales es aproximadamente en sentido vertical, ese diámetro es similar en todo el trayecto de la columna, las apófisis espinosa y los tejidos blandos prevertebrales que pueden verse afectados tanto por luxaciones como por fracturas. Y ahí tenemos las proporciones en las cuales. Ahora pasamos a la segunda parte de esta presentación. Y acá vamos a considerar todo lo que dijimos previamente para ver lesiones de la columna de la región cervical en esta segunda parte. Es decir, vamos a aplicar todo lo que vimos hasta ahora. Aquí tenemos dos imágenes de la columna de la región cervical en vista lateral. La que tenemos a la derecha ya la vimos en las imágenes de normalidad. Para tener en cuenta que tenemos una línea anterior que va por la parte de los cuerpos vertebrales, una línea posterior y una línea espinolaminar. Esto lo habíamos llamado la alineación de la columna, que debía ser continua, etc. Ahora vamos a ver qué pasa con la imagen que tenemos a nuestra derecha. Tenemos la línea anterior y aquí se tiene que pegar un salto y retomar su dirección. Tenemos una línea posterior que nuevamente al llegar a esta altura va hacia adelante y continúa su trayecto, y la línea espinolaminar lo mismo. Tenemos entonces estos trazos con las líneas que acabamos de marcar, por lo tanto tenemos que decir que esta imagen no es normal. Además, podemos apreciar que delante de la sexta vértebra cervical tenemos un desprendimiento óseo que lo podemos identificar perfectamente ahí. A este tipo de fractura se lo llama en lágrima y en general se debe a un proceso de flexión o hiperflexión. Y da como resultado esto. Este tipo de lesiones las podemos obtener desde la tercera vértebra cervical hasta la séptima, por este proceso de flexión. Y se lo llama en lágrima esta fractura, ¿sí?, por la morfología que adquiere ese desprendimiento, pero es lágrima por flexión. Además, tenemos que observar que la articulación cigapoficiaria, acá encontramos un mayor espacio, ¿sí?, en relación a niveles previos. Por lo tanto, ahí también encontramos una lesión. Además de estas tres líneas, recordemos que había algo que nos marcaba desde la línea posterior
a la línea espino-laminar, que es el canal medular o conducto vertebral, el cual encontramos a la médula y los elementos asociados a ella. En general, este tipo de fracturas podemos ver que hay un desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, por lo tanto, acá hay un cambio de dirección. Podemos inferir una lesión de la médula espinal también. Para eso tendremos que hacer otros estudios complementarios por imágenes para evaluarlo bien, pero en general hay una alta incidencia de lesión de la médula espinal en este tipo de fractura, además de que genera una gran inestabilidad de la columna en esta región. En esta diapositiva también tenemos dos imágenes, una a la izquierda que la habíamos visto en la normalidad, es una vista de perfil para las primeras, enfocado en las primeras vértebras cervicales, y a la derecha tenemos otra imagen que vamos a evaluar. Recordemos que habíamos visto que teníamos que seguir el contorno del tejido cortical, a ver si en algún segmento aparece algo que nos llame la atención o esté interrumpido. Veamos entonces la imagen de la derecha. Aquí podemos seguir el tejido cortical perfectamente hasta que llegamos aquí, que tenemos un área de mayor densidad. En este caso es una fractura, también llamada en lágrima. Recordemos la imagen anterior, que es un desprendimiento, en este caso en el vértice del axis, en su vértice antero-inferior, en esta imagen. Esto está provocado por una hiperextensión, no por una hiperflexión de la columna, sino por una hiperextensión. En estos casos, el ligamento longitudinal anterior permanece unido al fragmento óseo que está separado del cuerpo vertebral. Y también se lo denomina en lágrima, pero por el movimiento contrario al caso anterior. Esto también es frecuente o puede ser producto del llamado latigazo cervical, que recordemos que se trata de una lesión por hiperextensión del cuello, muy habitual en accidentes de tránsito cuando un vehículo es chocado desde atrás. La aceleración repentina hacia adelante del vehículo provoca que la cabeza se desplace hacia atrás, originando esta hiperextensión cervical, y este movimiento produce lesiones por estiramiento del ligamento longitudinal anterior y fracturas del cuerpo vertebral, como en este caso. Aquí podemos ver el contorno de C2 y esa lágrima que decíamos en ese vértice antero-inferior del axis. En este caso también tenemos un diapositivo con dos imágenes. A la izquierda la imagen normal. Siempre vamos a poner a la izquierda para comparar la imagen normal en esta presentación, en las que continúen. Y aquí teníamos que observar
la imagen a la derecha, donde vamos a tener una fractura que ahora vamos a identificar, que se denomina del ahorcado y se ve afectada la segunda vértebra cervical. Este tipo de fractura es el resultado de una lesión por hiperextensión de alta fuerza. La fractura involucra a los dos pedículos del axis y a menudo conlleva un desplazamiento hacia anterior tanto del cuerpo del axis como de su apófisis odontoides. En nuestro caso se puede observar la pérdida de alineación de C2, C3 con desplazamiento anterior de C2 y por otro lado si seguimos la cortical de C2 nos lleva a una discontinuidad debido a la fractura de los pedículos. Acá tenemos esa línea que nos marca ese cambio abrupto de dirección en esa línea anterior. Ahí tenemos el cuerpo del axis con su apófisis odontoides desplazado hacia adelante. Vemos una zona de menor densidad, es decir, más radiolúcida, más oscura, que representa, si uno compara con la imagen normal, que acá hay una continuidad ósea, representa la fractura de los pedículos, de ambos pedículos. Y aquí tenemos el arco posterior del axis. Vemos que hay una discontinuidad entre el arco posterior y el cuerpo y la apófisis odontoides, cosa que no es así en la imagen normal. Vemos una continuidad. Nuevamente tenemos en un diapositivo dos imágenes de perfil de la columna de la región cervical. La imagen de la izquierda siempre va a ser la normal y la imagen de la derecha va a ser la anormal. Y ahora vamos a ver qué podemos encontrar. Habíamos mencionado que para evaluar la columna tenemos que seguir el hueso cortical en toda su extensión, desde la apófisis espinosa, pasando por las apófisis articulares y el cuerpo que no tenga ninguna interrupción. Si miramos la imagen que está a la derecha, acá identificamos el cuerpo, no está interrumpido, las apófisis articulares tampoco, el arco posterior y de repente llegamos hasta acá. Y ahí ya continuamos el contorno hacia el cuerpo. Pero vemos que hay un elemento óseo que no tiene continuidad alguna con otro elemento. Aquí estamos ante la presencia de una fractura de la apófisis espinosa. Para mayor claridad para identificarlo. Este tipo de fracturas por ahí son un poco más difíciles de identificar cuando estamos en la región cervicotorácica, es decir, en las últimas vértebras cervicales, ya que pueden tener mayor superposición con los tejidos blandos y solapar esa fractura. Por eso es necesario aquí hacer una búsqueda minuciosa de ese contorno cortical, sobre todo de la apófisis espinosa. Otro diapositivo con dos vistas laterales de la columna de la región cervical, y en este caso vamos a recorrer los tejidos o partes blandas prevertebrales que a partir de C4 se considera normal un diámetro igual prácticamente al diámetro antero-posterior de la vértebra, mientras que previo C4 el diámetro vertebral, su relación con la parte blanda, debe ser de esta última de 1/3 del cuerpo vertebral. Ahí está claro lo que acabamos de marcar.
Miremos la imagen que está a nuestra derecha. Tenemos aquí el cráneo, esto es C1, C2, C3, C4. Y acá podemos ver, miremos el diámetro anteroposterior de esto, y este tejido prevertebral no es un tercio, es más de un tercio. Por lo tanto, podemos decir que hay una inflamación de ese tejido blando y que es el único signo visible. En este caso no se puede ver un trazo de fractura, o al menos es difícil identificarlo. Por eso se le pidió un estudio complementario y se observó en una tomografía computada que tenía una fractura a nivel de C4, que no es visible en esta radiografía, pero tenemos un signo indirecto de esa lesión en las partes blandas por esa inflamación. Tenemos que aclarar que no todas las fracturas están acompañadas de un hematoma prevertebral. Por lo tanto, la falta de engrosamiento de estas partes blandas no es un signo indiscutido de integridad ósea, es decir, de normalidad. Ahí podemos ver ese tejido, el diámetro anteroposterior que tiene, para verlo bien con el cuerpo vertebral. Ahora cambiamos de la vista de perfil a la vista de frente con boca abierta, también llamada transoral. Recordemos que es un frente específico para ver las primeras vértebras cervicales. En este caso también tenemos dos imágenes, una a la izquierda, es normal, y otra a la derecha. Recordemos que teníamos la articulación cigoapofisiaria entre las masas laterales del atlas con la apófisis articular superior del axis, y que esto tenía una alineación que no se tenía que romper, y acá prácticamente hay una distancia de uno y de otro lado igual entre la masa lateral del atlas, entre las masas laterales del atlas y la apófisis odontoides del axis. Ahora veamos qué ocurre en la imagen que tenemos a la derecha. La imagen que tenemos a la derecha nos cuesta un poco más, pero ahí tenemos la apófisis odontoides. Tenemos una masa lateral del atlas aquí, la otra aquí, y las apófisis articulares del axis acá. Vemos que no se respeta esa linealidad, porque sí, está interrumpida, hay un cambio abrupto de línea. En este caso se debe a una fractura del atlas, que da como resultado la pérdida de integridad de su forma de anillo. Este se expande y pierde la alineación con el hueso occipital hacia arriba y hacia abajo con C2. Para esto necesitamos esta vista de boca abierta y podemos observar, como dijimos, que las carillas de C1 no están alineadas con las de C2 y los espacios están más amplios. Este tipo de fractura se llama Jefferson, y los elementos que decíamos de alineación en la normalidad, la apófisis odontoides, como vamos a tener a las masas laterales del atlas y esas superficies por parte del axis, ya no están alineados. Fíjense que ese criterio tan sencillo de alineación que vemos en la primera parte, cómo es aplicable en este caso de una fractura del atlas, y esa forma de anillo que tiene el atlas se va
a deformar y por lo tanto nos va a alterar la imagen. Nuevamente retomamos las vistas laterales, especialmente centrado en las primeras vértebras cervicales, en una imagen izquierda normal. En este caso tendremos que recordar esa línea anterior, sobre todo, que habíamos hablado en la primera parte, y ese anillo que se daba en el cuerpo del axis, ese anillo óseo. Si vamos a la imagen de la derecha, podemos ver que esa línea no está respetada y acá cambia abruptamente de dirección, por un lado. Por otro lado, podemos ver que ese anillo está interrumpido, está roto, desplazado. Para que sea visualmente más sencillo, vamos a verlo del siguiente modo. Podemos ver cómo esa línea, decíamos, cambia abruptamente de dirección, cómo está desplazada esa apófisis odontoides y sobre el cuerpo de el axis y el macizo apofisiario, pero también podemos ver cómo ese anillo es incompleto, está interrumpido, está desplazado. Acá tenemos una fractura desde la base de la apófisis odontoides. Volvemos a la vista transoral o con boca abierta, donde podemos ver tres imágenes en este sentido. Aquí marcando la normal, la apófisis odontoides, la articulación cigoapofisiaria, la apófisis espinosa. Esta es la imagen donde vamos a ver las masas laterales de uno y otro lado del atlas. Aquí el axis, acá la apófisis odontoides. Vemos que hay un área radiolúcida o más negra y nuevamente hueso, es decir, un área que está interrumpida. En la imagen que tenemos abajo está demarcado cómo es esa fractura desplazada de la apófisis odontoides. Igualmente no es tan frecuente verlo con esta vista. Por ahí, como vimos previamente, más sencillo identificarlo en una imagen de perfil, como fue el caso previo que vimos. Nuevamente tenemos dos imágenes de perfil o vista lateral de la columna de la región cervical. En la imagen de la izquierda, como veníamos haciendo, tenemos una imagen normal que vimos en la primera parte de esta presentación, y en la imagen de la derecha tenemos una imagen que es anormal. Ahora veremos en detalle qué ocurre. Primero tenemos que recordar, cuando hablamos de la alineación, esa línea anterior que tenemos, que podemos ubicar, esa línea posterior y esa línea espino-laminar. Vemos qué ocurren con esas líneas en esta imagen. Si trazamos esa línea anterior aquí a nivel de C5, cambia abruptamente de dirección y continúa. La línea posterior ocurre lo mismo, cambia abruptamente de dirección y continúa.
y la línea espino-laminar llega a este punto, se ve que hay una gran separación entre esta apófisis espinosa y esta, y luego la podemos continuar. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Vemos que hay un recorrido hasta C5 y luego en C6 aparece como hacia atrás, desplazado hacia atrás. Este desplazamiento hacia atrás es lo que vamos a llamar una luxación. La luxación es la separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra una articulación. ¿Sí? Es la separación o posición anormal de dos huesos en una articulación. Este es el caso. Para que haya lesión tanto de la médula como de partes blandas no hace falta que haya una fractura. Fíjense esta luxación cómo puede afectar a estos tejidos, tanto la médula como las partes blandas prevertebrales. Hay que aclarar que hay luxaciones muy pequeñas que son transitorias, se reubican espontáneamente, pero hay otras que pueden bloquearse, es decir, por alguna cuestión impiden que los huesos vuelvan a su posición normal. En este caso, cuando vemos las articulaciones cigoapofisiarias, acá estamos viendo cómo están todos estos elementos óseos y que no se puede reubicar espontáneamente porque es una luxación importante en este caso, y estas articulaciones cigoapofisiarias van a ser las que bloqueen la reubicación, en este caso de manera bilateral, es decir, de ambos lados se encuentra ese bloqueo. Por eso también si recordamos que después de C4, el tejido prevertebral puede ser del diámetro igual hasta el 100% del diámetro anteroposterior del cuerpo. En este caso lo vemos ensanchado, es decir, que no hace falta una fractura para que ese tejido esté afectado. Por otro lado, tenemos que recordar que entre la línea posterior y la espinolaminar tenemos el foramen, el conducto vertebral, donde se va a encontrar la médula con sus cubiertas, y en este caso se va a ver afectada también, o podemos inferir que está afectado debido a la lesión. Basta observar la imagen y el desplazamiento de C6, las articulaciones cigoapofisiarias como están para inferir una lesión en la médula espinal. Además, en estos casos de luxación hay una alta incidencia de lesión medular. Aquí vamos a poner las líneas que mencionamos para recordar los desplazamientos, la línea anterior en celeste, la línea posterior en verde y la línea espinolaminar en naranja, además de esas articulaciones cigoapofisiarias que están bloqueando la reubicación. Ahora tenemos dos imágenes en vista de frente o en proyección antero-posterior,
recordemos que este caso es el mismo que las imágenes del diapositivo previo. Es decir, las imágenes de perfil previas y estas imágenes de frente corresponden al mismo caso, al mismo sujeto en la misma situación, en donde había una luxación y las apófisis articulares en las articulaciones sigapofisiarias hacían un bloqueo de esa luxación y veíamos que había ensanchamiento tejido y demás. Fíjense, en la imagen de la izquierda siempre es la imagen normal para comparar con la imagen de la derecha, que es la imagen anormal, que ya conocemos que tiene una luxación. Fíjense todos los detalles que podemos ver en el perfil, recordando lo que dijimos al principio de esta presentación, que da mucha información el perfil, y lo que podemos ver en este frente. En el frente habíamos mencionado que teníamos para la alineación ver hacia los laterales de la columna, de uno y de otro lado, y por otro lado teníamos que identificar las apófisis espinosas, y si esas apófisis espinosas tenían aproximadamente una equidistancia, es decir, una distancia igual entre sí, y por otro lado si estaban alineadas, es decir, si uno podía trazar una línea por ella. Veamos qué ocurre en la imagen de la derecha. Primero, la cabeza parece estar derecha, pero la columna cervical está inclinada hacia uno de los lados, por un lado, y por otro lado, si identificamos las apófisis espinosas, ¿sí?, de cada vértebra, aquí las estamos marcando, vemos que aquí encontramos un gran espacio y no hay una equidistancia. Y si trazamos la línea que habíamos dicho, sigue un trayecto y lo que viene otro trayecto, es decir, no está en una línea recta. Además de ese espacio tan amplio que podemos observar aquí. Ahí en donde acaba de aparecer paréntesis en verde, ese espacio nos está indicando que hay una anomalía. Y nuevamente no se observa fractura en este caso. Para finalizar la segunda parte, la finalizamos al igual que en la primera, recordando que una adecuada evaluación de la columna de la región cervical ante todo debe considerar la clínica, ya que las radiografías muchas veces no son concluyentes ni excluyentes de que haya lesiones. Por eso la fundamentación debe ser clínica al evaluar las imágenes. Se deberá observar y analizar todas las radiografías en las distintas vistas posibles, ya que esto nos aporta la tridimensionalidad de los posibles hallazgos o bien de la normalidad. Hay que observar y analizar si la región de interés se puede observar adecuadamente en la imagen, porque puede haber fallas técnicas. La imagen tiene que tener valor diagnóstico, lo que se denomina valor diagnóstico. La columna se encuentra en la alineación que habíamos visto, tanto en el perfil como en el frente, con esas líneas anterior, posterior y espinolaminar en el perfil, o bien esa línea espinal y laterales en el frente. Si en la transoral
también esas articulaciones sigapofisiarias entre las masas laterales del atlas y las carillas articulares superiores del axis conservan esa alineación. También tenemos que ver en cada vértebra si el hueso cortical se encuentra ininterrumpido, siguiendo visualmente su contorno, es decir, si no presenta ninguna interrupción, que es en principio una fractura. Así también vimos que no solo hay fracturas, sino que esa alineación que hablábamos antes, no hay una luxación. Debemos observar si la altura de los discos intervertebrales es aproximadamente igual uno a otro. Y por último, los tejidos blandos prevertebrales, que a nivel de C4 hacia abajo se considera que puede llegar al diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral, y previo a C4, es decir, de C1 hasta C3, se considera normal ese tejido prevertebral cuando tiene hasta 1/3 del diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral correspondiente. Y también en el último caso que vimos de luxación, considerar el conducto vertebral para ver entre esa línea posterior y la línea espinolaminar si no hay una alteración, e inferir una posible lesión de la médula y requerir un estudio complementario por imágenes que nos dé mayor información.